Muy buenas tardes. Es un verdadero honor para mí el estar aquí el día de hoy frente a ustedes para dar inicio a nuestra gran fiesta. El Encuentro Estatal de Teatro Maestro Rafael Solana, este año, el 42º. 42 años de estar compartiendo el teatro que se hace en Tamaulipas. 42 años. Se dice fácil, ¿verdad? Pero habría que apreciar que somos de los encuentros de teatro más longevos de todo México. ¿Están listos para una probadita de lo que es el teatro tamaulipeco? ¿Quiénes de aquí levanten la mano? Es su primera vez en el Solana. Bienvenidos. ¿Quiénes de aquí son los dinosaurios del Solana? Levanta la mano, Lorena y Jordi. Mi primer Solana fue cuando yo tenía 16 años. Tengo 36. Échenle cuentas. Échenle cuentas ustedes. Quiero darle la bienvenida a las autoridades. Bienvenido, maestro Héctor Romero Lecanda, director general del INCA. Un aplauso, por favor. Maestra Amalia Galván Trejo, secretaria técnica del INCA. Maestra Rosa del Carmen Contreras Ramos, directora de Licenciada Grecia Jiménez, directora del Parque Cultural Reynosa. Gracias. Leonardo Jesús Collado Ansaldúa, director de Asuntos Internacionales del INCA. La licenciada Esther Camargo Félix, directora general del Instituto Reynosense de Cultura. Un aplauso. También quiero que recibamos con un fuerte aplauso a los miembros del comité de selección, que fueron el maestro Eduardo Calderón, comité de selección, la maestra Sandra Muñoz, el maestro Pablo Edén Martínez Tejeda, subdirector y enlace con los estados de la Coordinación de INCA, y a los miembros del cuerpo académico, el maestro José Antonio MacGregor, el maestro Simón Franco, la maestra Leonora Luna, la maestra Laura Martínez, Joaquín Balbuena y nuestra queridísima y tamaulipeca Alexa Benavides. Perdón por hacer el énfasis. Te queremos mucho, Alexa. El Solana nos ha visto crecer y nosotros lo hemos visto crecer a él. El Encuentro Estatal de Teatro Maestro Rafael Solana nos une, nos enlaza. ¿Cuántos de aquí se conocieron en este encuentro y se hicieron grandes amigos y colegas? Vamos a ver un videoclip que ha sido el Solana en estos años. Se cuenta con el gusto de vernos nuevamente a los ojos. Celebramos 42 años de teatro en Tamaulipas con la edición 2025 del Encuentro Estatal de Teatro Maestro Rafael Solana, una tradición que nos ha mantenido unidos, pero
sobre todo, inquietos en la búsqueda de crecimiento constante, una vez más, las y los artistas escénicos tamaulipecos se reúnen en un ejercicio de encuentros, reconocimiento y nuevas perspectivas para la escena. Más de 4 décadas nos han permitido aprender unos de otros y reflexionar sobre nuestro quehacer. Hemos compartido experiencias que enriquecen los procesos artísticos, pero también historias de vida inolvidables. Este 2025, fortalezcamos juntos nuestras narrativas. Queremos que las historias que nos permiten contar al mundo quiénes somos los tamaulipecos nos acerquen aún más como comunidad, porque la creación se enriquece de la colectividad y porque son justamente las particularidades, los entornos, las motivaciones de cada artista o agrupación los que dan la fuerza y la identidad de quienes somos. Bienvenidos al Solana, un espacio para compartir, no para competir. La televisión no suplanta al cine. El cine no suplanta un libro. Cada arte tiene una estructura totalmente distinta. Hacer un mutuo acuerdo de ficcionar en vivo no lo puede suplantar nada. Es algo que solo ofrece el teatro. Así que nunca duden que hacer teatro es un acto de resistencia. Somos valientes, somos artistas, somos resilientes y somos teatristas. Agradezcamos profundamente la participación de cada actor, actriz, cada director, directora, escenógrafo, iluminadores, a los técnicos de teatro y a todos aquellos que hacen posible este magno evento. Reconozcamos el apoyo de las instituciones, organizaciones y público que confían en el poder transformador de las artes escénicas. Gracias. Gracias al teatro por permanecer siempre. A pesar de todo, el teatro es vida y el teatro nos mantiene vivos, a muchos. Que este encuentro sea un espacio para aprender
aprender, colaborar y sobre todo disfrutar lo que más amamos, hacer teatro. Sean todos y todas bienvenidas. Vamos a escuchar la declaratoria inaugural a cargo del maestro Héctor Romero Lecanda. Pensando si estuviera aquí nuestra querida Altair Tejeda de Tamés, ¿qué diría de aquella iniciativa de hace más de 40 años? 42 ediciones oficiales y una edición independiente gracias a ustedes. Eso también hay que celebrarse, porque con o sin apoyo institucional, con o sin recurso, el teatro vive y el teatro seguirá vivo. Y eso es importante gracias a una comunidad teatral tan importante que han construido muchas generaciones, a quienes justo les debemos estar hoy aquí. Gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este encuentro estatal de teatro Rafael Solana, el Solana como lo conocemos. Sin duda, el Solana es uno de los proyectos que la comunidad artística tamaulipeca ha asumido como propios. Eso es sumamente importante. Esto no solo es afortunado, sino es un ideal que permite que los procesos artísticos significativos continúen en Tamaulipas, a pesar de los pesares. Sin importar quién los dirija o coordine, los artistas, en este caso teatristas experimentados, con grandes trayectorias, otros emergentes, jóvenes promesas, toman la batuta y le dan continuidad con talento, con entrega al desarrollo artístico de nuestro estado. Celebro estar hoy aquí en nombre del gobernador, el doctor Américo Villarreal, en Reynosa. Gracias, Mariscal, por supuesto, por tu apoyo, también del presidente municipal, por siempre acogernos aquí en esta maravillosa ciudad. Y en este emblemático Parque Cultural Reynosa, en este centro de arte y cultura, en este mes cumple su quinceañera y que vamos a celebrar con pastel y todo aquí en el Solana, ¿verdad? Y que además, también lo tengo que decir, que justo para celebrar los 15 años del Solana, 43 del Solana, y digo 43, aunque 42 oficial y independiente, los 15 años de este maravilloso espacio cultural, también el gobernador ha decidido que si es una quinceañera, ese es un quinceañero, en lugar de hacer una gran fiesta con chambelanes, que mejor si le metemos recursos a este maravilloso espacio. Entonces, el gobernador me pidió que diera la noticia que se va a hacer una considerable inversión para este espacio cultural de Reynosa y de todos los tamaulipecos, y desde Reynosa, donde trabajamos por las artes escénicas, por las y los jóvenes, por el arte y la tecnología, el arte y la naturaleza. Desde aquí, una gran inversión de más de 20 millones de pesos en infraestructura cultural, en mecánica teatral, en apoyo a los aires acondicionados. Así que vas a tener mucho que celebrar gracias a ti y a todo el maravilloso equipo del Parque Cultural. Y si no está proyecto, estará muy contento porque va a tener equipo nuevo.
Y si bien esta edición del Solana no solo busca la convivencia como un medio de reflexión, sino también responder a la escucha de las necesidades de los actores, de los directores teatrales, dramaturgos, técnicos, vestuaristas y demás creativos del Estado, y por supuesto de mí. Yo agradezco enormemente de manera muy personal que la comunidad teatral en aquel congreso hace más de un año que ustedes tuvieron bien a organizar de manera independiente, me invitaron como gestor cultural, no como funcionario federal, mucho menos, a escucharles. Y esta es una respuesta precisamente de esa escucha y de esa participación. El nuevo esquema del Solana. ¿Qué teatro se genera en Tamaulipas en esta segunda década del siglo XXI? ¿Cómo podemos fortalecer desde la narrativa escénica la identidad o las identidades que nos distinguen tanto en nuestro país como en el mundo? Estas son algunas de las preguntas que nos podremos hacer en este espacio colectivo. Y qué bueno que además de reflexionar en torno a la escena y a la dramaturgia, vamos a tener mucho que conocer, reconocer, reflexionar, dialogar en torno también a la gestión cultural. Gracias, Mac, por estar aquí. Estas son algunas de las preguntas que nos podremos hacer en este espacio colectivo. Por ello, en esta edición nos convertimos en un espacio para compartir y no para competir. Porque la creación no merece limitantes. Esta se enriquece de la colectividad y conscientes estamos de que los parámetros de cada artista y cada agrupación se dictan solo por sus particulares circunstancias, entornos, motivaciones y procesos creativos. Es posible, seguramente, no todas nuestras preguntas encuentran respuesta. También es posible que no siempre estemos de acuerdo. Eso es sumamente válido. Pero cuestionarnos en conjunto es sin duda un proceso de profundo aprendizaje. Gracias, María Esther, por estar aquí, por tu apoyo siempre a través del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes. Gracias a mis queridas y queridos compañeros de LICA, Amalia, Rosa, Leo, Demetrio, por supuesto, un aplauso a ti. Y a todo el equipo de Desarrollo Cultural por venir a Reynosa y hacer posible una edición más del Solana. A todos y todas los compañeros. Gracias, por supuesto, también desde aquí al apoyo que hemos recibido de la Secretaria de Bienestar, la doctora Silvia Gracias. Gracias a todo el equipo maravilloso y otro aplauso también del Parque Cultural Reynosa, que viene con todo a apoyar por supuesto también al equipo de Damián de comunicación. Muchas gracias por hacer esto posible. Gracias a los que decidieron participar haciendo una labor que no siempre es muy grata. Es así que pueden ver todas las propuestas, a veces no es muy grata porque son las que se llevan quizá también algunas invitadas como jurados. Así que Eduardo Calderón, gracias, Padre de Sandra Muñoz, gracias por participar en este comité de selección del Solana, a nuestros queridos y admirados amigos integrantes del cuerpo académico de esta edición, maestro Simón Franco, Leonora Luna, Yoatzi Balbuena, Mac, que ya mencionamos, y por supuesto también la Tamaulipeca Alexa. Gracias por venir desde Yucatán. Este año, como yo he mencionado, el Solana tiene una nueva visión y por ello nos enfocamos en el quehacer teatral desde sus diversos frentes: la creación artística, sus oficios, la gestión cultural y las infancias. Este año también quisimos responder a la inquietud de que el Solana debe ser itinerante. ¿Y qué mejor oportunidad de celebrar la quinceañera
del Parque Cultural Reynosa para venirnos aquí a esta maravillosa ciudad. En este espacio que es de todas y todos los tamaulipecos, que ha sido escenario y punto de encuentro para grandes acontecimientos culturales. No puedo evitar recordar en este punto y un saludo, abrazo y aplauso a Arabella Medrano, que recordamos con mucho cariño y agradecimiento, que le dio grandes momentos a este parque cultural y sin duda también siempre presente al Solana. Y al recordar a Arabella tampoco podemos dejar, no con un minuto de silencio, sino con muchos aplausos, brindarle desde aquí al maestro Emilio Benavides, pilar del teatro de Arabella. Desde la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, celebramos la constante colaboración interinstitucional que sostenemos con los 3 niveles de gobierno, de manera particular del proyecto El Solana, con la Federación, con la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, a quienes agradecemos también el apoyo para hacer posible esta edición del Solana. Antes de finalizar, me gustaría recalcar lo que dije al inicio. El Solana es tan solo uno de los proyectos que la comunidad artística ha hecho suyo. Hoy por hoy, desde ITCA, trabajamos en diferentes proyectos como los laboratorios de creación y experimentación, los nidos comunitarios, las zonas creativas, los proyectos de producción editorial, de formación artística, de exhibición y en torno al desarrollo comunitario con enfoque con base en construcción de la paz. El Solana es solo uno de todos estos esfuerzos. Por eso, de corazón, la petición es que también los vuelvan suyos. Nuestros espacios están ahí, aquí, para que se mantengan vivos en esta constante evolución y con la intención de brindar igualdad de oportunidades a todas y todos los tamaulipecos. Y como son espacios vivos, hemos platicado también con Grecia, con Miguel, con todo el equipo del Parque Cultural Reynosa y del Centro Cultural Tamaulipas en Ciudad Victoria y del Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas en Matamoros, que tienen también, ustedes saben, una concha acústica para crear un programa permanente donde semana a semana podamos tener presencia de las comunidades, de los grupos artísticos, de los grupos teatrales. El apoyo está decidido porque los espacios tienen que ser espacios vivos y espacios para las comunidades artísticas. Seguiremos dando a conocer las convocatorias nacionales, promoviendo las posibilidades y recursos para artistas, más allá de nuestra labor institucional, con las puertas abiertas para cada creador y para cada creador. Disfrutemos el Solana y recordemos que estamos aquí para compartir, porque compartiendo es como construimos cultura, paz, comunidad, convivencia. Buen éxito al Solana. ¿Qué hora es? 6:31. Damos inicio oficialmente al Solana. El Encuentro Estatal de Teatro, el día de hoy, tengo el gusto de presentar a un gran maestro que me dio clases cuando yo tenía hace 15 años, y quien ha dedicado su vida, 40 años ya,
talleres, cursos, conferencias en lugares tan distintos como universidades a comunidades habitadas, que ha trabajado en instituciones culturales, federales, estatales y municipales, que ha promovido proyectos que involucran todas las disciplinas artísticas, como lo son la música, la danza, las expresiones culturales propias de los grupos indígenas y urbano-populares, y por supuesto, el teatro. Él viene a compartir con nosotros la charla titulada sobre el teatro como práctica favorecedora de los procesos de memoria colectiva. Bienvenido. Démosle un caluroso aplauso y bienvenida al gran maestro José Antonio Magredo. Muchísimas gracias, Sharani. Muy buenas tardes, tengan todas, todos. Un privilegio estar aquí compartiendo con amigos entrañables de muchos años. Qué suerte que tengan a un director de cultura que les sabe, que tiene experiencia, que tiene muchos años, desde, yo lo conocí hace más de 30 años en Nuevo Laredo. Luego compartimos un proyecto maravilloso que inició aquí en Reynosa, hace 15 años, como dijo Sharani, y a partir de aquí, Nuevo Laredo, y luego la oportunidad de echar a andar la creación de colectivos culturales comunitarios en muchos municipios del estado, en un contexto muy difícil, 2011. Y bueno, pues afortunadamente aquí estamos de nuevo, muy contento con el equipo, realmente te has armado un equipo de profesionales increíble, gracias por estar aquí. Y pues a todos ustedes que se dedican al teatro, pues voy a tratar de compartir algunas reflexiones que tienen que ver con las identidades, con la memoria, con los lenguajes. Maxime, la identidad es lo que somos ahora, no lo que fuimos hace 20 años, es lo que somos ahora, como personas y como pueblos. Claro, alguien me dirá, oye, pero hace 500 años fuimos, hoy somos lo que fuimos, somos lo que somos por lo que fuimos. El ser hoy, el vernos al espejo, es un ejercicio fundamental para el ser humano. Verse al espejo y decir, eso soy. Híjole, quiero más ganas, pues sí, que querías casi 70 años. Las arrugas, pues sí, ¿qué querías? ¿Qué esperabas? Malo que fuera al revés. Esa es. Y el tema entonces no es lo que vemos en el espejo, es cómo reaccionamos al espejo. ¿Nos aceptamos o no? ¿Nos afirmamos en lo que somos o no? Hay gente que no se levanta 40 años de algo que escuchó que su mamá le dijo al papá, porque no sé qué, y eso que escuchó le destrozó la vida. Una persona que estaba sumergida, tirada, sin deseo ya de existir, de repente recibió la palabra de alguien y se levantó. Palabra, lenguaje, verse, reconocerse, afirmarse en lo que uno es y no aspirar a ser lo que no es. ¿Por qué? Porque si en mi ejercicio yo dijera, oh, pues qué lástima que veo eso, a lo mejor con unos ajustes y reconfiguraciones, Photoshops y demás,
mosto, aspiro a hacer algo que no soy. ¿Y qué creen? Jamás lo voy a hacer. Jamás. Por eso el primer tema de la identidad es cómo me veo como persona, como familia, como comunidad, como país. ¿Y qué tanto me acepto? ¿Qué tanto me afirmo en lo que soy? Porque desde lo que soy, sí puedo cambiar. Desde lo que soy, sí puedo transformar. Desde lo que soy, sí puedo realmente reconfigurar mi ser y mi entorno. Por eso, el tema de los espejos nos lleva también al ¿y cómo me ven los demás? ¿Cómo me ven los demás? Porque hay una diversidad de miradas, hay una multiplicidad de formas de ver que tiene que ver con cada otro ser con el que yo interactúo. Cada vez que yo estoy con alguien, ese alguien me está viendo, está escuchando y está sintiendo y pensando cosas distintas que el otro que está al lado. Y en esa gran diversidad es cuando nosotros podemos comprender un poquito más la naturaleza humana. Y créanme que mientras más se acerca uno a la comprensión de la naturaleza humana, más y mejor entiende el poder extraordinario de la humanidad. En esas otredades, digamos, una es el mí mismo que me veo, y los otros son esas otredades o alteridades con las que yo interactúo o que existen y que yo no quiero ver. Por ejemplo, los migrantes. El tema de los migrantes, y estamos en Reynosa, el tema de los migrantes son otredades que llegan a nuestro territorio y de inmediato reaccionamos. Las otredades suelen amenazar. Y la sensación de invasión, la sensación de ocupar territorio que me pertenece, suele llevar a reacciones en contra de esas personas que, créanme, la mayoría no viene por gusto. La mayoría viene de condiciones de pobreza, de exclusión, de persecución. Están buscando una vida mejor. Y hay esas mujeres que hacen un trabajo increíble. Imagínense elaborar comida para cientos y cientos de migrantes que carga la bestia y que con una técnica increíble tienen que correr para entregarles las bolsas que ellas prepararon para alguien que ni conocen, ni jamás van a volver a ver ese lugar. La generosidad plena. Porque quizá alguna de ellas, o todas ellas, tienen un esposo, un hijo, una hija migrante, que quizá requiera de alguien que les eche la mano. El ser indígena en este país tuvo que expresarse a través de un movimiento, el movimiento zapatista, el 94, para que en México reconociéramos que había indígenas, para que reconociéramos y supiéramos que el 10% de la población total es de origen indígena, más o menos, que son 10 millones de personas. 10 millones de personas. ¿Cuántos países de Centroamérica se poblarían con esos 10 millones? Y los vemos como un grupo que se puede anclar en el pasado, como un grupo que requiere todo el tiempo de alguien que le eche la mano porque no son autónomos, que se la pasan en las calles vendiendo chunches a quienes
todavía les regateamos. Les regateamos. Yo nunca he visto a nadie que regatee en Walmart. Nunca. Y cuando empezamos a comprender lo que los indígenas le aportan a este país, decimos, ¿y dónde teníamos esta extraordinaria riqueza escondida? Ahí estaba, ahí han estado siempre. Tuvo que haber otra mirada explosiva como la rebelión del 94. Pero también antes del 94, otro grupo de personas, miles y miles y miles de personas que tampoco veíamos. Y tampoco veíamos. ¿Por qué? Si no los vemos. No, lo que pasa es que viven en un closet. Imaginen ustedes desde la expresión vivir en un closet. ¿Por qué? Porque fuera de él tienes que dejar de ser como tú piensas. Entonces solo allá adentro estás seguro. La vida en un closet. Hasta que empezaron a salir. Salieron, se expresaron, marcharon y empezaron a ver que eran un chorracatal. Y empezaron a crear nuevas formas de ser, de estar, de vincularse y de habitar este mundo, de habitar este país, que hizo que la sociedad empezara a entender. No, pues sí hay, y no solamente sí hay, sino que están en todos lados, en nuestras familias, con nuestros vecinos, en nuestras escuelas. Y era imposible, era indivisible, porque empezamos a entender aspectos mínimos de la dignidad humana, que tenían derechos a vivir de manera humana con su identidad de género, su orientación sexual. ¿Cuál es la diferencia entre el género y orientación sexual? Muchos no lo saben. Muchos ni siquiera saben la diferencia entre una cosa y otra. Empecemos por ahí. Tenemos que aprender a conocer a esas otredades que están con nosotros. Porque si no las aprendemos a comprender, si no las sabemos interpretar, leer, jamás podremos convivir de una manera razonablemente humana. Arriba a la derecha, un fotógrafo ciego. Fotógrafo ciego. Un oxímoron. Luz, oscuridad. Y Bacard es filósofo, tiene 3 doctorados en filosofía. Y Edmund Bacard decía: lo que es trágico en la vida de un ciego, o al menos así me parecía en esa época, hablaba más como de la secundaria, es que tenemos que enamorarnos por intermedio de otros. Porque él le tenía que preguntar a su amigo: oye, ¿ya viene, verdad? Ya escucho su caminar. ¿Cómo viene vestido? ¿Cómo viene peinado? Necesito un lazarillo para el amor. Y Bacard decía, ¿se acuerdan ustedes en aquel episodio bíblico cuando Jesús cura a un ciego? ¿Se acuerdan? Bueno, pues Bacard decía, qué lástima que curó al ciego. Hubiera curado a toda la comunidad para la cual el ser ciego es una enfermedad. Y todavía no aprendemos a distinguir enfermedad de condición. Los ciegos no están enfermos. Tienen una condición que les permite ver cosas que nosotros jamás vamos a ver.
Y si no me creen, vean fotografías de ciegos. Ellos ven cosas que nosotros no podemos ver. Ellos le aportan miradas a nuestra sociedad que nosotros no podemos crear. Y en la medida que incorporemos esas otras miradas, las miradas de los ciegos, de las personas que tienen que andar en sillas de ruedas. Una vez me preguntó un alumno, porque di clases alguna vez en ingeniería, me pidió una asesoría para su tesis de maestría. Y yo lo que le recomendé fue que anduviera en silla de ruedas 2 meses. 2 meses. De ahí sacó una tesis que se ganó un premio y que fue el diseño de una vivienda diseñada para personas que tienen que moverse principalmente. Pero tuvo que vivir como ellos para comprender, para entender, para interpretar. Las mujeres, aunque hay mujeres y mujeres, pero habría que encontrar y resolver y comprender esas mujeres que dijeron: basta de violencia. Tenemos derechos, empezamos con el derecho a vivir, y toman las calles, y por más que les ponen vallas, escribimos poesías, nos ponen vallas, recordamos a las asesinadas, nos ponen vallas y hacemos arte, porque las mujeres dijeron, como los indígenas en el 94, como la comunidad LGBT más en el 80, dijeron: ya basta. Y el Consejo Nacional Indígena en el 96 acuñó una frase sensacional, que les pido que la recuerden siempre, donde dicen: nunca más un México sin nosotros. Y aplíquenlo para quien quiera que sean nosotros o ellos, pero que no pueda haber en este país jamás un lugar en donde cierto grupo, por ser como es, quede excluido. Y en gran medida eso se logra a través de la cultura. De eso vamos a hablar un poquito más. La identidad es una construcción que se relata. Gran definición de García Campini. Y el relato es cuento, el relato es narración, es narrativa. Esa palabra que ustedes utilizan muchísimo, la narrativa. Bueno, pues la narrativa es fundamental en la construcción de identidades. Identidad es lo que somos ahora. ¿Y qué soy ahora? Lo que desde chiquito me contaron. Porque uno necesita tener aceptación, uno tiene la necesidad de ser aceptado en un grupo, en una familia. El tono con el que nos hablan, la forma y los gestos con los que se dirigen a nosotros. Necesitamos aceptación. Y esa aceptación tiene que ver también con la manera en que nos relatan y nosotros relatamos las cosas. Los tonos que usamos. Un niño que es despertado por su madre: hijito, buenos días, ya levántate, ya te tengo el desayuno caliente, uniforme manchado, para llevarte a la escuela. Ese niño va a crecer diferente a un niño que fue despertado a golpes por la mamá: ya levántame, holgazán, eres igualito a tu padre. Gritos, estrés, violencia.
¿Sabemos que el primer niño va a vivir y va a ser mejor que el segundo? No necesariamente. Pero las condiciones para construir sus identidades, su afirmación, su ser en este mundo son diferentes. La vida no es la que uno vivió. Este es buenísimo. No, ¿cómo que la vida no es la que uno vivió? Y eso fue García Márquez en su autobiografía. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contar. Seguimos. La vida son cuentos, relatos, recetas, adultos. La canción que nos marcó en la adolescencia. Y estos cuentos se transmiten a través de, fíjense, hay una persona de una comunidad en donde se reúne alrededor del fuego. Los humanos nos hicimos en gran medida humanos alrededor del fuego. Y a partir de la palabra como lo que nos empezó a permitir crear mundos, comunicar, transmitir. Todos nosotros necesitamos comunicar y transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sabemos. Necesitamos decirle a alguien, oye, llegué a Reynosa y estoy emocionado por el solar. Oye, no sabes qué gente más buena onda me ha encontrado, cómo me han tratado. Contar, necesito contar. Y que me cuenten. En la camioneta del hotel para acá venía con 3 chicas que tenían una plática buenísima de sus andanzas por distintos países y las costumbres en estos lugares y cómo en Tokio habían implementado un tipo de seguridad, no para que la gente no se fuera empujada, sino para que no se suiciden. Y entonces una plática riquísima, la disfruté mucho y ya hasta que vamos presentando, ¿verdad? Pero todo el tiempo que está uno con la atención. ¿Dónde están los cuentos y las historias? En nuestra gente más cercana. Pero también en los libros. Lo que dijo Sharon me encantó, cómo a partir del libro, pero no solo del libro, de la tele, del cine, del teatro, de todos estos lenguajes, estamos escuchando historias. Todas ellas producen relatos, construcciones humanas que nos mueven. Y hay ocasiones, no sé si les ha pasado, que están viendo una película, una serie, y de repente pasa algo, que se te queda aquí, y lo empiezas a elaborar. Y de repente ya pasaron 10 minutos, y me perdí, me quedé con una frase, con algo que me significó. Y esto es fundamental para entender que la vida hay que contarse. La vida, en la medida que la contamos y la compartimos, nos hace más humanos. Y ustedes como periodistas son, para mí, los mejores narradores de historias. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. La música, yo soy melón. La música me encanta. Me encanta. Yo hay músicas que utilizo pues para empezar el día, generalmente música, cuando estoy trabajando, otra, en fin, distintos tipos de música. Amo la música. Amo leer. Pero cuando veo una obra, le contaba a Demetrio, es como si me atropellara un ferrocarril. Te pasa por encima y ni las placas es realmente el lenguaje del teatro es contundente, te atraviesa, no se administra. No puedes decir como
de un término que te puede realmente dejar días y días procesando. Por eso yo creo que el teatro debería, y aquí lo voy a juntar más tarde con la gestión cultural, entender que el mundo que habita va más allá de lo artístico y que a través de las artes puede estar vinculado con todos los sectores. Es obvio con el educativo, pero no tan obvio con el de salud, con el de seguridad pública. Porque ellos cuentan historias súper aburridas. Campaña de vacunación. Unos carteles, mensajes. La mejor manera de hacer campañas de seguridad, de salud, del medio ambiente, es a través del arte y de los lenguajes artísticos, el que me parece mucho más fuerte, directo, aleccionador, conmovedor. Es el teatro. Una alumna que tuve en una maestría en la Universidad de Guadalajara me invitó a una obra de teatro que tenía en Querétaro. Y pues sí, ¿y dónde vas a ir? En el Parque Industrial Salud. Ahí no hay teatro. Venga, era una maquiladora. Y cuando llegué ya estaban todos los trabajadores, 200 trabajadores en sus sillas, un escenario muy sencillo. Y entonces sale mi alumna con su marido, vestidos de payasos, y se avientan una obra que, bueno, de repente oíamos las risas de los trabajadores. Yo estaba sentado en la parte de atrás y me tocó a un lado del gerente. Y entonces veíamos trabajadores que se reían, y al rato hubo momentos en los que la gente lloraba. Y cuando terminan, todos de pie aplaudiendo, decía el gerente, todo lo que yo me gasté en folletos, en capacitación, en manuales ilustrados, nada de eso servía. Esto es increíble. 40 minutos. Porque el teatro es así. Se viene encima. Un cuentacuentos. Si tuviéramos en cada escuela un buen cuentacuentos, vendríamos fiestas cada día. La fiesta de la palabra, de las emociones. Aquí me tocó, recuerdo la línea en un video que hicimos de la red de colectivos culturales, en una primera tele armó su pequeño taller, más un espacio para contar cuentos a los niños. Llegaban los niños, todo, y les ¿quieren que les cuente un cuento como grosso? Sí, pero de repente un niño le dijo, ¿qué es un cuento? Y otro niño, sí, de veras que es un cuento. Pero yo pensaba, menos a los que jamás les habían contado un cuento. Es increíble, increíble. Y esas son las ausencias, las omisiones que duelen en las personas que a la larga van a ser, son 0%. Sigue, por favor. La anterior. Eso. Voy a platicarles sobre los 4 pilares fundamentales que configuran las identidades en la cultura. Tanto identidades como cultura se configuran, no están dadas, se configuran, se mueven, cambian a cada ratito, como las agujas del reloj. Van a ver una aguja que se mueve, ven que se mueve, y hay otras que no vemos que se mueven, pero que se mueven. La aguja de las identidades es la que se mueve.
es con la que los seres humanos, desde que abrimos el ojo y decidimos vivir ese día, y nos levantamos, desayunamos, los hijos de la escuela, ya estamos moviendo nuestras identidades. Y saludamos, y comunicamos, y compartimos. Y en el desayuno, ay, señora, está en la tarea, no se va a olvidar nada, el trabajo. Todo el tiempo estamos en ese andar de contar, comer, saludar, rezar, descansar. Esas son las identidades. De cada uno de nosotros son las que se mueven. Hay otras que interactúan con otro engrane, que es la cultura. La cultura se mueve por las identidades. La cultura se mueve por las identidades vivas. Vivas. Y esto es muy importante. Las culturas están dadas a partir del lenguaje, la memoria, conocimientos y creatividad. El lenguaje es el principal configurador del pensamiento humano. Repito, el lenguaje es el principal configurador del pensamiento humano. El lenguaje nos hizo humanos. El lenguaje es lo que nos permite simbolizar, representar y trascender el momento que estamos. Yo puedo platicar ahorita de Querétaro sin estar en Querétaro y sin ustedes están en Querétaro. El lenguaje, y voy a hacer una analogía con estos aparatos que todos tenemos, en donde pues adquirimos un hardware que vemos, que tocamos. Esto es un hardware, pero no nos sirve de nada si no lo conectamos a una red que nos permite vincular este hardware con el software. Y a la hora que nosotros configuramos nuestro software o el software en ese aparato, en ese dispositivo, empieza a darse el propósito de esto. ¿Qué hacemos cuando ya nos conectamos a la red? Empezamos a elegir, que es seleccionar, descargar, instalar, ejecutar aplicaciones. ¿Y qué aplicaciones bajamos? Las que conocemos primero, las que me recomendaron, las que se usaron. Entonces luego bajamos WhatsApp, electrónico, Uber. Empezamos a bajar las que conocemos porque las necesitamos. Entonces descargamos en esa aparato que ya tiene software. Y fíjense lo que empezamos a hacer. Empezamos a instalar en la memoria esas aplicaciones que nos sirven para comunicar. Y a través de una aplicación podemos compartir mensajes cortos. A través de otra podemos compartir libros, compartimos videos, compartimos fotos, compartimos música. Esas aplicaciones, la diversidad de aplicaciones, nos da mayor oportunidad de comunicar, de recibir y de compartir. Conocimientos, saberes colectivos. Si tengo muchas aplicaciones, incluso algunas que no uso porque no les sé, estamos nosotros realmente desperdiciando mucha de la memoria. Necesitamos conocimientos. Para hacer teatro necesitamos conocimientos. Para hacer gestión cultural necesitamos conocimientos. Para ser padres, para ser pareja, necesitamos conocer, necesitamos comunicar,
Y finalmente necesitamos creatividad. Creatividad. Imagínense que a lo largo de los años vamos nosotros llenando de archivos nuestra lámpara. Películas, se escogen las películas, la música, fotografías, libros. Y con el paso de los años, esto va creciendo. De repente le tenemos que ampliar la memoria en la laptop. Imagínense a los 80 años, hay personas que se pasan la mayor parte de su tiempo viendo fotos, viendo películas, porque su capacidad de movilidad se ha reducido, su sociabilidad se ha reducido. Cada vez están más solos con sus fotos y ven la foto y ahí estaba mi compadre y toda su socialización la conectan a través de fotos, libros y videos. A los 85 años, imagínense, ya está bastante enemigo el almacenamiento de ese dispositivo. E imaginen ustedes que esa persona que prácticamente a esa edad, buena parte de su vida está limitada a los recuerdos que tiene. Y que le entra un hacker maligno que le empieza a borrar libros, películas, fotos. Y ve con angustia cómo se está perdiendo. Le habla al nieto, por favor, ven, no sé qué le pasó a mi computadora, ¿qué está pasando? Ay, bueno, se lo pillé, van a la técnica. Hay emergencia, SOS, la memoria se está perdiendo. Todo lo que construyó a lo largo de toda su vida, que fue seleccionando, todo se empieza a borrar. Si van siguiendo mi analogía, ya saben de qué estoy hablando. El Alzheimer. El Alzheimer, según algunos especialistas, es la enfermedad más deshumanizante. ¿Por qué? Te quita lo que te humanizó. Todas aquellas historias, relatos, cuentos, narrativas que fuiste guardando, que fuiste acumulando, se borran. ¿Se imaginan un pueblo con Alzheimer? Un pueblo que no conoce sus referentes básicos. Oye, ¿de dónde eres? Pues de San Miguel. Oye, ¿cómo es la comida allá? No hay comida en especial allá. Bueno, pero las construcciones, ¿cómo? No sé, no me he fijado bien. Oye, ¿qué santo celebran? No, de San Miguel, ¿no? Sí, San Miguel. La falta de referentes te vacía. No puedes comprender ni leer el mundo sin brújula y mapa. Dice Wittgenstein, decía, las palabras son mucho más que signos gramaticales. Y escuchen esta joya. El lenguaje le da vida al ser humano y le permite imprimir sentido a su realidad y significado a su existencia. Esto lo escribió a principios del siglo pasado. El lenguaje le da vida al ser humano, le permite imprimir sentido a su realidad y significado a su existencia. Nada más acuérdense de esa idea, porque más tarde vamos a ver cuál es el significado que le dio la UNESCO a la cultura en el 2007. La exhibo. Irene Vallejo tiene un libro que se llama El infinito en un junco, que es la historia de los libros cuando empezaron.
el papel de la palabra, el papel del papel para los libros, los distintos tipos de libros, cómo empezar. Es un libro, es una aventura recorrer estas páginas de libro. Y ahí dice, quien lo probó lo sabe. Una simple palabra puede iluminar el día o herir, darle alas o hundir. Algunas frases despectivas se clavan en el tejido de la memoria y el daño arde a pesar de los años. Un comentario agrio puede agrietar una amistad o helar el deseo que empezaba a nacer. Por eso la hostilidad roba tantos afectos y aciertos. Ya lo advertía el libro del buen amor. Por una frasecilla se pierde un gran amor, por pequeña pelea nace un fuerte rencor. El buen hablar siempre hace de lo bueno mejor. La palabra, el lenguaje, la capacidad para decir, comunicar y darse en el lenguaje, la que sigue. Esta de Jorge Volpi tiene también mucho que ver con lo que ustedes hacen. Fíjense, la ficción nos vuelve humanos. Somos la única especie que se reproduce por medio de narraciones externas. Con ellas hemos alzado nuestras asombrosas civilizaciones, hemos alumbrado dioses y héroes, hemos imaginado linajes, familias, amistades y amores. Hemos concebido la filosofía, la literatura, la ciencia y el arte que nos definen e iluminan. Pero la ficción también ha servido para asentar la inequitativa distribución del poder que prevalece entre nosotros, así como para justificar guerras, genocidios y masacres. A estas debemos oponer sin tregua y con denuedo la mayor de nuestras ficciones, la convicción de que todos pertenecemos a la misma humanidad. Y cuando empecemos a configurar nuestro pensamiento con palabras, ideas y frases que realmente nos hacen ser parte de la misma humanidad y que al rato trascendamos esa idea de que los humanos somos los más elevados en la evolución por encima de la naturaleza. Cuando entendamos que somos naturaleza, que somos un bicho más que ha desarrollado capacidades como ninguno en ciertos aspectos, pero que tenemos una enorme responsabilidad. Por eso la que sigue, por eso José Saramago hace este elogio, pero al mismo tiempo desafío, cuando dice, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Somos la memoria que tenemos. Fíjense, cuando Wittgenstein hablaba del lenguaje, el lenguaje es lo que nos hace humanos. Como humanos, somos la memoria que tenemos. O sea, lenguaje, memoria. Lenguaje, memoria. Eso, ahí radica el núcleo configurador de lo humano. Pero además dice, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no necesitamos existir. Ahí hay una película que les recomiendo, se llama No confíes en nadie, donde la protagonista pierde la memoria. Todas las mañanas abrí el ojo con la memoria en cero. Y es alguien el que le empieza a contar quién es, de dónde es, le enseña fotos, le cuenta cuando se casaron, etcétera. Y ella depende de esa persona que le cuenta quién es. Ella era lo que él le decía que era. Está buenísima, es cuando continúa, porque llega un momento en que es bueno, no se me puede spoilear. Buenísima, buenísima. La que sigue. Julio Cortázar decía, la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Y yo ahí humildemente la agregué y viceversa. Identidad y cultura son
configuradores recíprocos. Cuando entendemos que la cultura mexicana, nosotros la hacemos cada día. Nosotros le damos sentido cada día. Nosotros le damos razón de ser cada día. Los vivos. Los que ya no están. La cultura la hacemos los vivos. Ahora, los vivos tenemos la capacidad de conectarnos simbólicamente con los que se fueron y podemos dar un gran papel en nuestras vidas. Podemos traerlos incluso ese significado del Día de Muertos, de ponerles su comida, su bebida, para que vengan simbólicamente a acompañarnos. Pues somos los vivos los que construimos la ofrenda, somos los vivos los que invitamos, somos los que hacemos eso, y este país se hace con los que estamos aquí y todos los que habitamos y nos interrelacionamos con este país. La que sigue, por favor. Y ahí vamos a pasar varias veces, simplemente identidades de pertenencia, identidades diferenciación. La que sigue, identidades cotidianidad, es ceremonialidad, es producción de símbolos, y en todas esas imágenes estamos produciendo símbolos. Símbolos con la memoria, pero al mismo tiempo materializando algo con lo cual nosotros podamos comprender las cosas. Por ejemplo, en la danza de los voladores de Papantla, la representación que hacen, más que un show espectacular, para muchos sí lo es una ceremonia, es una vinculación con sus dioses, es una bendición que piden hacia sus semillas. La que sigue, el símbolo, producción, imágenes, la Virgen de Guadalupe. Puedes o no creer en Dios, pero lo que es indudable es la presencia, la profundidad y el impacto que esta imagen tiene en un pueblo donde en un día se movilizan 12 millones de personas. Es impresionante. La lengua, yo siempre cuento la historia de Pablito, porque a mí me conmovió mucho. Yo tenía 17 años en mi primer trabajo de campo en una comunidad indígena. Y Pablito, cuando yo llegué a vivir a casa de Roberto, acababa de mudar y tenía sus 4 hijos, el mayor era Pablito. Y Pablito era el que me acompañaba a todos lados, yo lo acompañaba a él a sembrar maíz con coa. Y caminábamos y cuando la gente pasaba nos saludaba, Panonchino. Gente huestica. Ay, la gente se sonreía. La tenía que contestar bien. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Él te dijo, buenos días, ¿cómo estás? Y tú le dijiste, bien, gracias. Y así, él me enseñaba a dónde me tenía que sentar en las celebraciones, en las bodas, en la iglesia. Él me enseñaba mucho. Y llegó el momento en el que le tocó ir a la escuela por primera vez, cumplió 100 años, estaba emocionadísimo, no murió de la emoción. Salimos a las 6 de la mañana, eran 2 horas caminando a la escuela, y él siempre con una sonrisa. Su papá y yo lo llevamos a la escuela el primer día, contento, se despidió de nosotros con esa sonrisa. Nos fuimos y después a las 3 de la tarde regresa todo ¿qué pasa? Su papá preguntaba, ¿qué pudo haber pasado? Total, investigué. Él no me dijo nada hasta que supe lo que pasó.
Después de que se despidió de nosotros, entra al salón y el maestro estaba escribiendo las cosas en el pizarra. Y llega Pablito, Marcelo, que es de vestir, y se voltea a la dice: mira, que aquí no vas a hablar como indio, porque a la escuela se viene justo para dejar de ser. Así que aquí vas a hablar como esclavo. ¡Pum! Eso a mí me marcó, tan me marca, que por eso decidí escribir la Comunidad Social, a tratar de comprender lo que había pasado. Y lo que hizo este maestro fue destrozarle todas sus estructuras de identidad, todas. Porque si es penoso que hables como indio, es penoso que vistas conmigo, es penoso que trabajes conmigo, es penoso que comas conmigo. Es una vergüenza que canten las canciones con las que calculaba la negación del ser. Y ese es en gran parte el problema de nuestras sociedades. La exclusión, la invisibilización, la negación, en este caso, por su condición. Por cierto, en la foto de allá abajo a la derecha, hay una chica en cuclillo de rojo y el de arriba es Pablo. La visible. Ahí. Les decía que en el 2007 la UNESCO definió la cultura de una manera que me pareció bastante interesante, pero al rato me sonaba una parte, claro, se llama Wittgenstein, pongan la atención ahí. Fíjense, la cultura abarca los valores, creencias, convicciones, idiomas, saberes y las artes, tradiciones, instituciones y modos de vida. Todo está bien, entonces la suma que siempre hemos sabido que es. Pero ¿para qué nos sirve la cultura? Y ahí dice: por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que le dan a su existencia y a su vida. Para nosotros es fácil entender que un médico es necesario para un pueblo. ¿Y tú qué haces? Le dicen al ingeniero: yo construyo puentes. ¿Y tu arquitecto qué hace? Yo diseño casas. Y cuando le preguntan a un promotor o un gestor cultural: oye, ¿y tú qué haces para la sociedad? Y luego ahí yo entretengo gente. No, compadre, no me digas. No hay duda que pasa tiempo. Fíjense lo que hacemos los productores, los gestores culturales, los artistas. Desde la cultura, lo que nos toca hacer es producir el sentido de la vida. Producir sentido. Esa es la definición de cultura. La cultura es la producción social del sentido. La cultura es la que permite que todo eso que vivimos, trabajamos y vamos, subimos, bajamos y nos endeudamos. Todo eso tiene sentido a partir de nuestras construcciones simbólicas, la manera en la que nosotros queremos vivir, la manera en la que nosotros vamos encontrando los valores, las razones de ser. Cuando una persona está clara en sus valores, principios, es mucho más fácil llevarlo. Tiene sentido las cosas que hace. Por favor. Porque lo que importa desde el desarrollo humano y cultural es la
la generación y el fortalecimiento de vida, redes, configuraciones. Y ahora sí nos vamos a ir a ver, sigue. Bueno, la anterior sí. Vamos a la anterior es. El concepto de libertad cultural es fundamental, porque la libertad cultural implica permitir a las personas la libertad de escoger sus ideas. Que la gente elija qué quiere ser, que la gente tenga opciones, que la gente se autoafirme en sus propias condiciones. ¿La que sigue? La otra. Esta de hacer gestión cultural me encanta, es de un colega catalán que dice: hacer gestión cultural es la capacidad de empoderar y emocionar a una ciudad. La gestión cultural es eso. Y vamos a ver cómo la sigue, cómo la educación fundamentalmente es la posibilidad de que las personas cambien algo. La gestión cultural cambia a las personas, porque la gestión cultural, por definición, es educación. La gestión cultural, por definición, tiene que ver con métodos, con sistemas de planeación, para que la gente conviva, para que la gente dialogue, para que la gente pueda aprender y generar nuevas cosas. ¿Sigue? La libertad como la vocación ontológica del ser humano, la otra, y nos vamos viendo más. El gestor cultural va a trabajar siempre con una comunidad. Y cuando hablamos de comunidad no es un espacio territorial necesariamente, sino es una construcción que hace a partir de que trabaja con niños, o con adultos mayores, o con la comunidad universitaria, o con la comunidad de artistas de tal disciplina, etc. La comunidad se construye y con ella se dialoga. El diálogo como el fundamento de la gestión cultural, una gestión cultural horizontal. El diálogo, dicho por, ahora sí que su construcción etimológica, significa logos, palabra, conocimiento. Día es, ¿se acuerdan la palabra diámetro? Día es la línea que atraviesa por el centro una circunferencia. Diálogo, la palabra que atraviesa. La palabra que te conmueve. La palabra que te transforma. Lo diría Silvio, la palabra precisa de sorpresa. La que sigue. Y luego fíjense, desde la ingeniería social nos pusimos a trabajar, ya saben, los ingenieros, la precisión y todo tiene que ser comprobado. A ver, focus group. En fin, una investigación muy importante. Yo les dije a mis alumnos, a ver, si son tan efectivos, como dicen, resuelvan cómo se construye comunidad. ¿Cuál es la clave para construir comunidad? Luis Jesús Galindo lo hizo a través de investigaciones interesantísimas. Y finalmente, después de múltiples estudios, comprobaciones y todo, resulta que el principal configurador de una comunidad se llama afectividad. Desde el afecto es como se construye la comunidad. ¿La sigue? Y finalmente, la visión ecosistémica. Sabernos interdependientes, sabernos como parte de un ecosistema donde hay diversos actores, donde hay distintas especies que acceden a distintos recursos. La posibilidad de entender que nosotros generamos atmósferas de convivencia y que la gestión cultural puede fortalecer las memorias, las identidades, la vinculación y la interacción. Porque la mejor manera de vivir en sociedad es la comunidad.
la que se estructura a partir de la afectividad y la confianza. Un estudio de Gerardo Covarrubias dice que, o da como resultado, que lo que más daña un proceso de gestión cultural comunitaria son desigualdad y desconfianza. Entonces, ¿cómo generar estas condiciones? Pues de acuerdo a metodologías de la construcción comunitaria, que tienen que ver no solo con la horizontalidad, sino con esta posibilidad de ejercer derechos y ciudadanía. Ustedes a través del teatro son portadores, inventores de historias, relatos y narraciones. Y no solamente las palabras, tienen el escenario donde exponen sus cuerpos, sus rostros, sus vestuarios, sus expresiones. Ustedes son privilegiados en la posibilidad de cultivar la palabra, de comunicar la palabra. Y yo por eso a ustedes no solamente les deseo mucho éxito en el teatro, sino mucho éxito en esta capacidad de gestionar la cultura. ¿Qué es gestionar la vida? Es gestionar lo humano, es gestionar lo mejor que tenemos, y que es una identidad sólida, afirmada, consistente. Taxi, por eso, muchísimas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias, maestro, por su generosidad y por aterrizarnos. El teatro en México no empezó con Shakespeare. El teatro en México empezó con la danza de jaguar. Esto fue todo por el día de hoy con las actividades. Vamos a tomar la foto de bienvenida. Vamos a pasar